Si les contara esta historia, quizás su percepción de ciertas personas cambiaría para siempre. ¿Han experimentado alguna vez esa entrega total a una idea, donde invierten su vida entera, su familia, sus aspiraciones, solo para darse cuenta de que todo fue una elaborada mentira? Una falsedad tan profunda que, al intentar revelar la verdad, son tildados de desquiciados, de insubordinados, incluso de poseídos por alguna fuerza oscura. Queridos amigos, mi nombre es Doña Carlota, pero pueden llamarme Abuela Carlota. Tengo 75 años y nací en la vibrante Ciudad de México en 1955. Hoy deseo compartir con ustedes un relato que he guardado en lo más profundo de mi ser por más de 22 años. Una historia que habla de devoción, de descubrimientos desgarradores y de cómo, a veces, aquellos que proclaman hablar en nombre de Dios son precisamente quienes más se desvían de su esencia. Antes de sumergirnos, me gustaría preguntarles, ¿desde dónde me están escuchando en este momento? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta saber que mi voz llega a tantos rincones de este hermoso país. Y si pueden, regálenme un me gusta y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a esta ancianita a seguir compartiendo sus vivencias. La historia que estoy a punto de narrar comenzó cuando yo tenía 38 años, allá por el año 1993, y en aquel entonces era una testigo de Jehová. Creía firmemente haber hallado la verdad absoluta, que formaba parte del pueblo elegido por la divinidad. Poco imaginaba que, detrás de los muros de ese aparentemente impoluto salón del reino, se ocultaban secretos que me llevarían a cuestionar cada cimiento de mis creencias. Lo más irónico de todo fue que me expulsaron precisamente por seguir lo que ellos mismos predicaban, indagar en las escrituras y buscar la verdad. Corría el año 1975, un sábado por la mañana, cuando dos mujeres llamaron a la puerta de mi casa. Yo apenas tenía 23 años y llevaba 3 casada con Ricardo, mi primer amor, un hombre bueno que trabajaba en una imprenta aquí en la Ciudad de México. Vivíamos en una modesta casita en Coyoacán, pero era nuestro santuario. Siempre olía a café recién hecho y al jabón de coco que tanto me gustaba usar. Cuando aquellas dos mujeres, una mayor y otra de mi edad, me preguntaron si me gustaría conocer la verdad sobre Dios, algo en mi interior se encendió. Siempre he sido una persona muy espiritual, mis queridos. Mi madre me inculcó la fe católica, pero sentía que algo faltaba, como si hubiera preguntas sin respuesta. Ellas se presentaron como la hermana Laura y la hermana Sofía. La hermana Laura, de unos 48 años, tenía el cabello canoso siempre recogido en un moño impecable. Usaba vestidos discretos y zapatos cerrados, incluso en el calor. La hermana Sofía era joven, como yo, recién casada también, con una sonrisa dulce que me conquistó al instante. Hablaban con tanta convicción, mis amores. Explicaban la Biblia de una manera que tenía tanto sentido que pensaba, ¿por qué nadie me había enseñado esto antes? Comenzamos nuestros estudios bíblicos cada miércoles a las 3 de la tarde. Yo preparaba un cafecito y servía unas galletas caseras, y nos sentábamos en la mesita de mi sala a estudiar esos libritos ilustrados que ellas traían. Ricardo, al principio se mostró algo desconfiado, pero luego empezó a participar también. Él era un hombre sencillo, no de muchas palabras, pero cuando las hermanas hablaban del paraíso en la tierra, de un mundo sin guerras, sin dolor ni muerte, veía sus ojos brillar. En menos de 7 meses, ambos ya estábamos asistiendo al Salón del Reino. El salón era una casa grande, adaptada en la colonia del Valle, con ese olor característico a cera de piso y libros nuevos. Tenía unas 70 sillas alineadas y un pequeño estrado al frente con un púlpito de madera oscura. Las paredes eran de un blanco inmaculado, decoradas solo con algunos cuadros de la atalaya, siempre impecable, siempre organizado, siempre en respetuoso silencio. Fue allí donde conocí a la familia que cambiaría mi vida. Los Mendoza. El hermano Andrés Mendoza era anciano, un hombre de unos 53 años, alto, con el cabello perfectamente peinado y siempre de traje oscuro,
incluso en el calor. Su esposa, la hermana Elena, era una mujer elegante. Hablaba en voz baja y siempre sonreía. Tenían 4 hijos pequeños que eran un ejemplo de buen comportamiento. Eran considerados una familia modelo en la congregación. El hermano Andrés poseía una autoridad natural, ¿saben? Cuando hablaba durante las reuniones, todos se detenían a escuchar. Conocía la Biblia de memoria, citaba textos sin necesidad de consultar, explicaba profecías complejas con una simplicidad que me impresionaba. Pensaba, este hombre realmente tiene el Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida cambió por completo. Dejamos de celebrar cumpleaños, Navidad. Ya no había fiestas de Año Nuevo ni carnavales. Eran considerados pecaminosos. Nos distanciamos de parientes que no aceptaron la verdad. Perdí amigas de la infancia que me consideraban una fanática. Pero estaba bien, mis queridos, porque yo creía que estábamos en el camino correcto. La organización nos enseñaba que el mundo estaba dominado por una fuerza maligna y que solo los testigos de Jehová serían salvados en el Armagedón. Después de 1 año y medio de estudio, en 1976, me bauticé. Lo recuerdo como si fuera ayer. Entré en esa piscina improvisada en el salón de asambleas. El hermano Andrés me bautizó, y al salir del agua, me sentí renacida. Tenía la certeza absoluta de que ahora pertenecía al pueblo de Dios. Ricardo se bautizó 4 meses después. Nuestra rutina era intensa. Reunión los lunes por la noche, reunión los jueves por la noche, reunión los domingos por la mañana. Los sábados por la mañana eran para la predicación de casa en casa. Llegaba a pasar 22 horas a la semana en actividades de la organización y amaba cada minuto. Mis amores, sentía que estaba sirviendo a la divinidad, que estaba salvando vidas al llevar la verdad a las personas. En 1980, cuando la organización anunció que el Armagedón estaba cerca, vendí mi pequeño negocio de pastelería para dedicarme por completo a la predicación. Al fin y al cabo, ¿para qué acumular tesoros en la tierra si el fin estaba tan próximo? Muchos hermanos hicieron lo mismo. Dejamos de planificar el futuro. Algunas familias ni siquiera mandaron a sus hijos a la escuela. Pero 1980 pasó y nada ocurrió. La organización explicó que había habido un ajuste en el entendimiento. Algunos hermanos se desanimaron. Algunos incluso se fueron. Pero yo mantuve mi fe. Pensé, Dios tiene sus tiempos, no los nuestros. Fueron años hermosos, no les voy a mentir. Me sentía amada, protegida, parte de una familia mundial. En las asambleas de distrito, me encontraba con hermanos de todas partes, todos unidos por la misma fe, todos tratándose con amor. Era emocionante cantar esos cánticos, escuchar los discursos que fortalecían mi fe, ver los dramas bíblicos que nos enseñaban lecciones profundas. Me convertí en pionera auxiliar, luego en pionera regular. Pasaba 95 horas al mes predicando de casa en casa, dirigía estudios bíblicos, ayudaba a hermanas nuevas, participaba en la limpieza del Salón del Reino. Era respetada en la congregación, considerada un ejemplo de dedicación. El hermano Andrés siempre me elogiaba en las reuniones. Decía que yo era una hermana ejemplar. Ricardo también progresó. Se convirtió en siervo ministerial, luego en anciano. Estábamos en la cima de nuestra vida espiritual. Habíamos perdido mucho. Familia, amigos, oportunidades. Pero habíamos ganado una familia espiritual que parecía compensarlo todo. Pero ya saben cómo es, mis queridos. A veces las apariencias engañan. Y fue precisamente cuando me sentía más segura, en la verdad, que comenzaron a aparecer las primeras grietas en esa perfección. Era 1989, cuando llegó a nuestra congregación una hermana llamada Paloma, una mujer de unos 43 años que se había mudado de Guadalajara a la Ciudad de México. Ella era diferente de las otras hermanas. Hacía preguntas que me incomodaban porque no sabía cómo responder. Durante los estudios de la Atalaya, planteaba cuestiones que nunca se me habían ocurrido. ¿Por qué solo 148.000 irán al cielo si Jesús dijo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas? ¿O por qué la organización cambió tanto su entendimiento sobre el año 1918, si era una revelación divina?
Sus preguntas me hacían pensar, y eso me asustaba. Siempre se me había enseñado a confiar en la organización, a no cuestionar, a aceptar que la luz se hacía más brillante cuando había cambios en las enseñanzas. Pero las preguntas de la hermana Paloma sembraron una pequeña semilla de duda en mi corazón. El hermano Andrés notó de inmediato que la hermana Paloma estaba causando división. Comenzó a dar consejos públicos sobre confiar en la organización, sobre no cuestionar los arreglos de la divinidad. La hermana Paloma fue marcada como mala compañía, y a las hermanas se les indicó que limitaran el contacto con ella. Yo me sentí dividida. Por un lado, quería ser obediente a la organización. Por otro, las preguntas de la hermana Paloma tenían sentido. Comencé a prestar más atención en los estudios, a leer las referencias bíblicas que ella citaba, y fue ahí donde empecé a notar pequeñas inconsistencias que antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, la organización enseñaba que solo ella tenía la interpretación correcta de la Biblia, pero me di cuenta de que muchos textos bíblicos hablaban directamente al corazón, sin necesidad de ninguna interpretación. Jesús dijo cosas sencillas como: «Vengan a mí todos los que están cansados». ¿Por qué esto necesitaba la interpretación de la organización? Otra señal extraña fue lo que sucedió con mi vecino, el señor Antonio. Él era un hombre bueno, trabajador, trataba a su esposa e hijos con cariño, ayudaba a quien lo necesitaba. Pero cuando le ofrecí un estudio bíblico, él amablemente lo rechazó. Dijo que tenía su fe y estaba feliz así. Según las enseñanzas, él sería destruido en el Armagedón, junto con todos los impíos. Pero, ¿cómo podría Dios destruir a una persona tan buena solo por no convertirse en testigo de Jehová? Estas dudas fueron creciendo poco a poco, como un hilo que se jala y va deshaciendo la tela. Pero yo las empujaba al fondo de mi mente, me forzaba a confiar en la organización. Al fin y al cabo, ¿a dónde más iría? Esa era la pregunta que siempre me hacían cuando surgían dudas. ¿A dónde más irás? Solo nosotros tenemos la verdad. En 1991 ocurrió algo que me marcó profundamente. Una joven de la congregación, la hermana Sara, de apenas 22 años, necesitó una transfusión de sangre después de un accidente automovilístico. Sus padres, siguiendo las enseñanzas de la organización, prohibieron el procedimiento. Sara falleció. En el funeral, el hermano Andrés habló sobre cómo ella había sido fiel hasta la muerte y había ganado la corona de la vida. Todos lloraban y decían que ella estaba en el paraíso. Pero yo me quedé pensando, ¿realmente quería Dios que una joven de 22 años muriera por no aceptar sangre? En la Biblia, Jesús curó en sábado, rompiendo la ley judía, y dijo que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿No se aplicaría el mismo principio a la cuestión de la sangre? Estas preguntas me atormentaban, mis queridos. Oraba. Le pedía a la divinidad que quitara esas dudas de mi corazón. Pensaba que era debilidad mía, tentación del adversario. Aumenté aún más mis horas de predicación. Participé en más actividades. Intenté sumergirme tan profundamente en la rutina de la organización que no me quedara tiempo para pensar. Pero el destino, o mejor dicho, la providencia divina, iba a poner en mi camino algo que lo cambiaría todo para siempre. En 1992, se mudó a nuestro territorio una familia que acababa de llegar de Monterrey, los Ramírez. El hermano Pablo Ramírez era anciano. Su esposa, la hermana Carmen, era pionera, y tenían una hija adolescente, Natalia. Parecían una familia perfecta, y pronto se integraron a la congregación. El hermano Pablo pronto se hizo muy cercano al hermano Andrés. Pasaban horas conversando después de las reuniones. Hacían visitas pastorales juntos. Parecían grandes amigos. Yo pensaba, qué bendición tener otro anciano maduro en la congregación. Pero empecé a notar cosas extrañas. El hermano Pablo siempre pedía hacer visitas pastorales a solas con las hermanas jóvenes. Decía que tenía experiencia especial para ayudar con problemas de juventud. La hermana Carmen siempre estaba de acuerdo. Decía que su esposo tenía un don especial para aconsejar.
Varias hermanas jóvenes comenzaron a tener reuniones especiales con el hermano Pablo. Él decía que eran estudios bíblicos más profundos, preparación para el ministerio, cosas así. Siempre ocurrían cuando las familias no estaban en casa, siempre en lugares reservados. La biblioteca del Salón del Reino, la sala trasera de su casa. La primera en buscarme fue la hermana Verónica, una joven de 18 años a quien conocía desde niña. Llegó a mi casa llorando una tarde. Dijo que necesitaba hablar conmigo, pero que tenía miedo. Con mucho esfuerzo me contó que el hermano Pablo estaba haciendo cosas inapropiadas durante los estudios especiales. Me quedé helada, mis amores. No quería creer lo que estaba escuchando. ¿Un anciano? ¿Un siervo de la divinidad? Imposible. Pero Verónica estaba destrozada. No estaba inventando nada. Me contó detalles que no voy a repetir aquí, pero que me dejaron con el corazón oprimido y una rabia que nunca había sentido en mi vida. Le dije que necesitábamos contárselo a los otros ancianos, que esto no podía quedarse así. Pero ella me agarró del brazo, desesperada. «Abuela Carlota, por favor, no le diga a nadie». Él dijo que si se lo contaba a alguien, me expulsarían por calumnia contra un anciano. Dijo que nadie me creería y que perdería a mi familia para siempre. Ahí empecé a entender la magnitud del problema. El hermano Pablo no solo estaba abusando de las chicas, estaba usando la propia estructura de la organización para silenciarlas. Y lo peor, no era el único. En los días siguientes, otras jóvenes vinieron a buscarme. Lucía, Gabriela, Estefanía, todas con historias similares, todas aterrorizadas con la idea de hablar, todas convencidas de que serían ellas las castigadas si denunciaban. No podía dormir, mis queridos. ¿Cómo era posible esto en una organización que se decía pura, dirigida por Dios? ¿Cómo podían hombres que subían al estrado a dar discursos sobre moralidad estar haciendo estas cosas horribles con niñas inocentes? Fue entonces cuando me di cuenta de que había llegado el momento de actuar. No podía seguir callada. No podía seguir protegiendo la reputación de la organización mientras niñas inocentes eran abusadas. Decidí que hablaría con el hermano Andrés, le contaría todo y exigiría que se hiciera algo. Y eso fue exactamente lo que hice. El miércoles siguiente, después de la reunión, le pedí hablar con el hermano Andrés en privado. Mi corazón latía desbocado. Las manos me sudaban frías. Sabía que lo que iba a decir lo cambiaría todo, pero no tenía elección. Nos sentamos en la biblioteca del Salón del Reino, esa pequeña sala al fondo llena de publicaciones de la sociedad. El hermano Andrés me miró con ese aire paternal de siempre y preguntó: «¿Qué te preocupa, hermana Carlota? Noto que has estado algo decaída últimamente». Respiré hondo y comencé a contarle. Le hablé de las chicas que vinieron a buscarme, de lo que el hermano Pablo estaba haciendo, de cómo estaban sufriendo en silencio. Con cada palabra que pronunciaba, veía el rostro del hermano Andrés cambiar. Primero sorpresa, luego preocupación, finalmente una expresión que no podía descifrar. Cuando terminé, nos quedamos en silencio por unos minutos que parecieron horas. Él tamborileaba los dedos en la mesa, miraba al suelo, suspiraba profundamente. Finalmente, habló. «Hermana Carlota, esas son acusaciones muy graves. ¿Estás segura de lo que me dices?» Le confirmé que sí. Le dije que las chicas estaban destrozadas, que necesitábamos protegerlas. Entonces, me dijo algo que me dejó en shock. «Mira, hermana, el hermano Pablo es un hombre de Dios, un anciano ejemplar. A veces, las jóvenes pueden interpretar mal gestos de cariño paternal. Quizás eso fue lo que pasó». No podía creer lo que estaba escuchando. «Hermano Andrés», le dije, «no fue una mala interpretación. Fueron cosas específicas, detalladas, que estas chicas nunca inventarían». Pero él sacudió la cabeza. «Hermana, sabes que no podemos aceptar acusaciones contra un anciano sin 2 o 3 testigos. Está en la Biblia, en Timoteo. Y además, necesitamos proteger la reputación de la organización». Fue entonces cuando entendí que él no haría nada. Peor aún, estaba más preocupado por la reputación de la organización que por las niñas que estaban siendo abusadas. Insistí,
Argumenté, casi supliqué, pero él fue irredento. Deja eso pasar, hermana. Ora a la divinidad. Confía en la organización. Si hay algo malo, la divinidad lo resolverá a su debido tiempo. Salí de esa reunión destrozada. ¿Cómo era posible que un hombre a quien tanto respetaba, a quien consideraba un ejemplo de espiritualidad, pudiera ser tan insensible? ¿Cómo podía preferir proteger a un abusador antes que a las víctimas? En los días siguientes, hice algo que nunca había hecho antes. Comencé a cuestionar activamente las enseñanzas. Si la organización estaba equivocada en esto, ¿en qué más estaría equivocada? Comencé a leer la Biblia sin las publicaciones de la sociedad, solo la Biblia pura. Y fue entonces cuando mi vida se puso de cabeza, mis queridos. Leyendo solo la Biblia, sin los filtros de la organización, comencé a ver cosas que nunca había notado antes. Jesús hablaba de amor, perdón, libertad. Pablo escribía sobre la gracia de Dios, sobre cómo la salvación era un regalo, no algo que se conquistaba por obras. Juan decía que Dios era amor, punto final. Pero la organización enseñaba algo diferente. Enseñaba que solo quienes formaban parte de ella serían salvados, que la salvación dependía de horas de predicación, de participación en reuniones, de obediencia total a la organización, que cuestionar era pecado, que dudar era falta de fe. Comencé a anotar estas diferencias en un cuadernito que escondía en el fondo del ropero. Cada versículo que leía sin el filtro de la organización parecía revelar una nueva verdad que había sido distorsionada u ocultada. Por ejemplo, Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y sobrecargados». No dijo: «Vengan a la organización». Pablo escribió que por gracia somos salvos mediante la fe, y esto no viene de ustedes. Es don de Dios, no de obras. Pero la organización enseñaba que la salvación dependía de obras, de servicios, de obediencia. Cuanto más leía, más obvio se volvía que muchas enseñanzas de la organización no tenían base bíblica, o, peor aún, contradecían directamente lo que la Biblia enseñaba. Intenté compartir algunos de estos descubrimientos con Ricardo, pero él se alarmó. «Carlota», dijo, «estás empezando a hablar como una apóstata. Eso es peligroso. Necesitas confiar en la organización, dejar de cuestionar». Pero yo no podía parar. Era como si hubiera encontrado un tesoro escondido y no pudiera dejar de buscar más. La Biblia me estaba liberando de conceptos que me habían atado durante años. Comencé a notar otras cosas extrañas en la congregación. El hermano Andrés tenía un coche del año. Usaba trajes caros. Su familia viajaba a lugares que nosotros, simples publicadores, nunca podríamos pagar. Cuando pregunté discretamente cómo lo lograba con el salario que ganaba, me dijeron que la divinidad bendecía a los fieles. Descubrí que recibía donaciones especiales de hermanos agradecidos por los consejos espirituales. Descubrí que algunas decisiones de los ancianos estaban influenciadas por quienes donaban más a la congregación. La teocracia que yo pensaba que era dirigida por Dios, en realidad era dirigida por hombres con intereses muy humanos, y el hermano Pablo seguía haciendo sus visitas especiales con las jóvenes. Las chicas seguían sufriendo en silencio, y yo me sentía cada vez más asfixiada por saber la verdad y no poder hacer nada. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Resolví hablar públicamente sobre lo que estaba descubriendo. Un jueves, durante el estudio de la Atalaya, levanté la mano para comentar el artículo. Hablaba sobre la obediencia a la organización. Cuando me dieron la palabra dije: «Hermanos, ¿alguna vez se han preguntado por qué Jesús dijo a sus discípulos: no llamen a nadie maestro en la tierra, porque uno solo es su maestro, el Cristo? ¿Por qué entonces llamamos a la organización madre y la obedecemos como si fuera infalible?» El silencio fue ensordecedor. El hermano Andrés me miró con una expresión de puro shock. Otros hermanos susurraban entre sí. Yo continué: «¿Y por qué Jesús dijo que por sus frutos los conoceremos? Pero cuando vemos frutos malos en la organización, se nos instruye a ignorarlos y a confiar de todos modos». Fue entonces cuando el hermano Andrés interrumpió: «Hermana Carlota,
Esto no es apropiado para este momento. Hablaremos después de la reunión. Pero yo ya había ido demasiado lejos para detenerme. Hermano Andrés, dije, Jesús dijo que la verdad nos liberaría. Si estamos en la verdad, ¿por qué le tenemos miedo a las preguntas? ¿Por qué le tenemos miedo a la propia Biblia? La reunión terminó en un ambiente tenso. Varios hermanos salieron sin hablarme. Otros me miraban con lástima, como si estuviera enferma. El hermano Andrés nos pidió a Ricardo y a mí que nos quedáramos. Lo que sucedió después fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Hermana Carlota, dijo, estás claramente bajo influencia demoníaca. Esas preguntas que estás haciendo son típicas de apóstatas. Necesitas detenerte inmediatamente, o serás desasociada. Ricardo me suplicó que me disculpara, que prometiera no hacer más preguntas, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había probado la verdadera libertad que proviene de conocer a Dios directamente a través de su palabra, sin intermediarios humanos. Hermano Andrés, le dije, respóndame una cosa. Si la organización tiene la verdad, ¿por qué le tiene miedo a mis preguntas? Si está en lo correcto, ¿no debería ser fácil mostrarme dónde estoy equivocada usando solo la Biblia? Él no respondió. Solo dijo que tenía una semana para volver a la razón o enfrentaría una comisión judicial. Salí de allí sabiendo que mi vida como testigo de Jehová estaba llegando a su fin, pero por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Ricardo apenas me hablaba. Decía que estaba destruyendo nuestra familia, nuestra reputación, nuestra vida espiritual. Los hermanos me evitaban en la calle. Susurraban cuando me veían pasar. Muy pocos, incluida la hermana Paloma, que había plantado las primeras semillas de duda, me buscaron discretamente para decirme que también tenían preguntas. Pero fue la visita de Verónica, aquella joven que primero me contó sobre los abusos del hermano Pablo, lo que me dio la fuerza final que necesitaba. Ella llegó a casa una tarde, llorando desesperadamente. «Abuela Carlota», dijo entre sollozos. «Lo hizo de nuevo. El hermano Pablo me llamó para una conversación especial sobre mi progreso espiritual, y lo hizo de nuevo. Y cuando intenté resistirme, me dijo que la divinidad me castigaría por faltarle al respeto a un anciano. En ese momento, mis queridos, algo dentro de mí explotó. Ya no se trataba de doctrina, de interpretaciones bíblicas, de estructuras organizacionales. Se trataba de una niña inocente siendo abusada en nombre de Dios por un hombre que debería protegerla. «Verónica», le dije sosteniendo sus manos, «esto va a parar hoy, pase lo que pase conmigo». Esa noche escribí una carta de 17 páginas. Documenté todo. Los abusos del hermano Pablo, la omisión del hermano Andrés, las inconsistencias doctrinales que había descubierto, las contradicciones entre las enseñanzas de la organización y la Biblia. Hice copias para enviar al cuerpo gobernante en Nueva York, al departamento de servicio, a otras congregaciones de la región. Pero antes de enviarlas, decidí hacer un último intento. Un sábado por la mañana, día de la predicación, en lugar de ir a tocar puertas, fui directamente al Salón del Reino. Sabía que los ancianos se reunían antes del servicio de campo. Entré en la sala donde estaban hermano Andrés, hermano Pablo, hermano César, el tercer anciano, y puse mi carta sobre la mesa. «Hermanos», les dije, «tienen dos opciones. O abordan estas cuestiones con honestidad, protegen a estas niñas e investigan seriamente estos abusos, o yo envío copias de esta carta a todos los lugares a donde pueda llegar». El hermano Pablo se puso pálido. El hermano Andrés se puso rojo de ira. El hermano César solo negó con la cabeza tristemente. «Hermana Carlota», dijo el hermano Andrés con la voz temblorosa, «sabes que el chantaje es un pecado grave. Estás amenazando a siervos de la divinidad. Esto es apostasía pura». «¿Chantaje?», respondí. «Estoy pidiendo justicia para niñas inocentes que están siendo abusadas, mientras ustedes hacen la vista gorda». Fue entonces cuando el hermano Pablo finalmente habló, con una voz que nunca había oído antes, baja,
amenazadora. Hermana Carlota, estás jugando con fuego. Sabes que la calumnia contra ancianos es un pecado que puede costarte tu salvación eterna. ¿Calumnia?, dije, y mi voz salió más alta de lo que pretendía. Tengo 5 niñas dispuestas a testificar sobre lo que les hiciste. Esto no es calumnia, es la verdad. El hermano César, que hasta entonces había permanecido en silencio, suspiró profundamente y dijo: Carlota, aunque algunas de estas acusaciones tengan fundamento, debes entender que no podemos destruir la confianza de la congregación en la organización por incidentes aislados. ¿Incidentes aislados? No podía creer lo que estaba escuchando. Estamos hablando de abuso de menores. ¿Cómo pueden dormir por la noche sabiendo que esto está ocurriendo ante sus narices? Fue entonces cuando el hermano Andrés golpeó el puño en la mesa. ¡Basta! Estás claramente poseída por fuerzas malignas, hermana Carlota. Ya no hay más conversación. Serás juzgada por una comisión judicial mañana por la noche, y te garantizo que serás desasociada por apostasía. Tomé mi carta de la mesa y miré a esos 3 hombres a quienes había respetado y admirado durante tantos años. En ese momento, los vi por lo que realmente eran, no siervos de Dios, sino hombres corruptos protegiendo sus propios intereses. ¿Saben qué es apostasía?, pregunté tranquilamente. Es alejarse de Dios, pero yo me he acercado más a Dios que nunca al leer su palabra, sin los filtros de ustedes. Ustedes son los que se han alejado de Él, al proteger abusadores y silenciar víctimas. Salí de esa sala sabiendo que no había vuelta atrás. Por la tarde envié las cartas por correo. Por la noche le conté todo a Ricardo. Él escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo: Carlota, has destruido nuestra vida. Lo vamos a perder todo. Nuestra familia espiritual, nuestros amigos, nuestra reputación. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste simplemente confiar en la organización? ¿Por qué?, respondí. Cuando ves a un niño siendo lastimado y tienes el poder de ayudar, ayudas, aunque te cueste todo. Amigos y compañeros de viaje en esta vida, si hasta ahora mi historia les ha tocado el alma, si sienten en lo más hondo que algo resuena en ustedes, quiero pedirles un favor muy especial. Más allá de un simple like o una suscripción, lo que realmente anhelo es que esta comunidad de almas valientes crezca, que seamos un faro de esperanza para quienes buscan una voz, un espacio seguro. Así que, si esta narrativa les ha conmovido, si les ha provocado alguna emoción, una reflexión, por mínima que sea, demuéstrenmelo de la forma más hermosa. Suscríbanse a este canal. Sean parte de esta familia que se construye con cada experiencia compartida. Y por favor, déjenme saber en los comentarios desde dónde están viendo este video, desde qué rincón de nuestro México o del mundo. Me llena el corazón de alegría imaginar mi voz llegando a sus hogares. Y si esta historia les ha despertado alguna pregunta, alguna vivencia propia, o simplemente quieren enviar un mensaje, no duden en escribir. Sus palabras son el motor que me impulsa a seguir compartiendo. Los espero en los comentarios, con el corazón abierto y los oídos atentos. El domingo siguiente fue mi comisión judicial. 3 ancianos de congregaciones vecinas para evitar conflicto de intereses. Ya habían decidido mi destino incluso antes de que entrara en la sala. Hicieron preguntas sobre mi actitud rebelde, sobre mis dudas doctrinales, sobre mi falta de sumisión a la organización. Cuando intenté hablar sobre los abusos, me interrumpieron diciendo que aquello no era asunto de discusión en esa reunión. Hermana Carlota, dijo el anciano presidente, ¿está arrepentida de cuestionar la organización de la divinidad? ¿Está dispuesta a dejar de esparcir dudas y volver a ser una testigo leal? Miré a esos 3 hombres y sentí una paz que no esperaba. Hermanos, les dije, no puedo arrepentirme de leer la Biblia. No puedo arrepentirme de cuestionar cuando veo injusticia. Y no puedo arrepentirme de proteger a niños inocentes. Si eso es apostasía, entonces sí, soy apóstata. La decisión fue unánime. Desasociación por apostasía. El jueves siguiente el anuncio se hizo en la reunión.
Carlota Morales ya no es una de las testigos de Jehová. Listo. 17 años de mi vida borrados en una frase. Pero ¿saben lo que pasó cuando salí del Salón del Reino por última vez como miembro? 5 niñas me esperaban afuera. Verónica, Lucía, Gabriela, Estefanía y una quinta que ni siquiera sabía que había sido abusada. Mónica. Todas llorando. Todas agradeciéndome por haber tenido el valor de hablar. «Abuela Carlota», dijo Verónica, «después de que se enteraron de que usted iba a contar todo, el hermano Pablo paró. Incluso se mudó de congregación. En ese momento, mis queridos, supe que había hecho lo correcto. Me costó mi familia espiritual, mi matrimonio, mis amigos, mi reputación, pero salvó a 5 niñas de seguir siendo abusadas. Los primeros días después de la desasociación fueron los más difíciles de mi vida. Ustedes, que nunca han sido testigos de Jehová, quizás no lo entiendan completamente, pero cuando te expulsan, es como si murieras para toda tu familia y amigos que permanecen en la organización. Ricardo intentó aguantar unas semanas, pero la presión fue demasiada. Los ancianos lo llamaban para conversaciones de ánimo, donde le dejaban claro que su espiritualidad estaba en riesgo por seguir casado conmigo. Recibía visitas casuales de hermanos que le preguntaban si no estaba pensando en separarse para proteger su posición en la congregación. Un mes después de mi expulsión, llegó a casa y dijo: «Carlota, te amo, pero ya no puedo más. O regresas a la organización, pides perdón y dejas esta rebeldía, o nuestra vida juntos termina aquí». Sabía que este momento llegaría, pero aún así dolió como una puñalada en el pecho. 17 años de matrimonio, una vida construida juntos, sueños compartidos, todo destruido por una organización que decía representar al Dios del amor. «Ricardo», le dije, «no puedo fingir que no sé lo que sé. No puedo volver a ser cómplice de abusos, de mentiras, de la manipulación que presencié. Si eliges la organización en lugar de mí, lo entenderé, pero no voy a cambiar». Él hizo las maletas esa misma noche. 22 años de vida juntos terminaron en una conversación de 10 minutos. Perdí mucho más que a mi esposo. Perdí a mi hermana, que era testigo, y pasó a tratarme como si fuera invisible. Perdí amigas de décadas que ya no podían hablar conmigo. Perdí mi identidad social, mi red de apoyo, mi estructura de vida. Financieramente fue devastador. Como pionera, no tenía carrera, no tenía cualificaciones profesionales. A los 38 años, me vi sola, sin dinero, sin perspectivas, viviendo en una casita que apenas podía pagar. Pero lo peor eran las noches. Después de pasar 17 años con una rutina intensa de reuniones, predicación, estudios, de repente me vi con un vacío enorme. No sabía qué hacer con mi tiempo. No sabía cómo relacionarme con personas del mundo. No sabía ni siquiera cómo era vivir sin la estructura de la organización. Hubo momentos, no les voy a mentir, en que pensé en regresar. No porque creyera en la organización, sino porque la soledad era asfixiante. La duda me atacaba. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si realmente es apostasía cuestionar? ¿Y si pierdo mi salvación eterna por mi orgullo? Fueron en esos momentos más difíciles que la Biblia se convirtió en mi mayor consuelo. No la Biblia interpretada por la organización, sino la palabra pura de Dios hablando directamente a mi corazón. Versículos como: «Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia», cobraron un nuevo significado. O: «Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado primero». Jesús estaba hablando exactamente de situaciones como la mía. Comencé a frecuentar una pequeña iglesia bautista en mi barrio, no porque quisiera convertirme, sino porque necesitaba comunión cristiana, de personas que también amaran a Dios. La diferencia fue impresionante, mis queridos. En esa iglesia, la gente hacía preguntas, discutía versículos, expresaba dudas sin miedo a ser expulsada. El pastor alentaba el cuestionamiento. Decía que Dios no le tenía miedo a nuestras preguntas. ¡Qué contraste con lo que había vivido! Poco a poco fui reconstruyendo mi vida.
Volví a estudiar. Hice un curso de asistente de enfermería. Comencé a trabajar en un hospital, cuidando de personas, sintiendo que finalmente estaba sirviendo a Dios de una forma genuina, no tocando puertas para convertir, sino aliviando el sufrimiento humano. Las 5 niñas que había protegido mantuvieron contacto conmigo en secreto. No podían hablarme públicamente, pero me enviaban cartas, recados a través de personas del mundo. Contaban cómo sus vidas estaban mejorando, cómo se estaban curando de los traumas. Verónica, años después, también salió de la organización. Me buscó llorando. Me agradeció por haber plantado la semilla de valor que ella necesitaba para cuestionar. Hoy, ella es una mujer fuerte, independiente, madre de 4 hijos hermosos, que está criando libres de manipulación religiosa. 6 meses después de mi expulsión, recibí una carta anónima que me dejó en shock. Era de una testigo activa que decía tener acceso a información interna de la organización. La carta confirmaba que mis cartas habían llegado al cuerpo gobernante en Nueva York y que se había abierto una investigación discreta. ¿El resultado? El hermano Pablo fue transferido a una congregación en otro estado, oficialmente por necesidades del circuito. Ningún castigo real, ningún reconocimiento público de lo que había hecho. Solo un reajuste para que pudiera seguir haciendo las mismas cosas, lejos de los ojos de quienes conocían su verdadera naturaleza. El hermano Andrés continuó como anciano, pero la carta decía que había recibido una reprimenda privada por falta de tacto al tratar cuestiones delicadas. Traduciendo, un regaño particular que no afectó en nada su posición o reputación. Era exactamente lo que esperaba, pero aún así, dolió confirmar que la organización realmente ponía su imagen por encima de la protección de niños inocentes. Pero, ¿saben lo que esa carta también decía? Que otras personas habían comenzado a cuestionar, que mis cartas habían circulado discretamente entre testigos de varias congregaciones, que mucha gente estaba despertando a la verdad sobre la organización. En ese momento, entendí que mi expulsión no había sido en vano. Las semillas estaban plantadas, la verdad estaba siendo esparcida, y la divinidad estaba usando incluso mi sufrimiento para liberar a otras personas. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional, mis queridos. Algunos días me despertaba llena de energía, sintiendo que había encontrado una libertad preciosa. Otros días, la depresión me golpeaba con fuerza, y apenas podía salir de la cama. Fue durante este periodo que conocí a doña Isabel, una vecina de 63 años que se convirtió en mi mejor amiga y mentora. Ella era evangélica desde hacía décadas, pero nunca intentó convertirme ni presionarme. Solo me ofreció un hombro amigo y oídos dispuestos a escuchar. «Hija», me dijo una tarde en que yo estaba llorando en su cocina, «has pasado por algo que yo llamo muerte espiritual. Toda tu identidad, tus relaciones, tu visión del mundo fueron destruidas de una vez. Es normal sentirse perdida, pero, como toda muerte, después viene el renacimiento». Y ella tenía razón. Poco a poco, comencé a descubrir quién era fuera de la organización. Descubrí que me gustaba la música, algo que estaba restringido en la organización, que me encantaba leer libros de filosofía y psicología, que tenía talento para cocinar platillos diferentes. Comencé a hacer amistades verdaderas, no basadas en creencias religiosas compartidas, sino en afinidad genuina, personas que me aceptaban con mis dudas, mis heridas, mis defectos. ¿Qué diferencia de las amistades condicionales que tenía en la organización? Mi trabajo en el hospital me trajo una perspectiva completamente nueva sobre la vida, cuidando de personas enfermas, presenciando nacimientos y muertes, conversando con familias en momentos de crisis. Aprendí sobre compasión genuina, no aquella compasión artificial que demostrábamos en los testigos solo para dar buen testimonio. Recuerdo un caso que me marcó profundamente. Era un señor de 82 años, católico devoto, que estaba internado con cáncer terminal. Según las enseñanzas de los testigos, él sería destruido en el Armagedón por no aceptar la verdad. Pero conviviendo con él por semanas,
Vi a un hombre de fe genuina, bondadoso, que trataba a todos con amabilidad y amor. Una noche, cuando él estaba muy mal, me pidió que orara con él. En ese momento, orando con un mundano católico, sentí la presencia de Dios de una forma más real de lo que jamás había sentido en cualquier reunión del Salón del Reino. Fue allí donde entendí completamente la mentira de la organización sobre tener el monopolio de Dios. Dios estaba en todas partes, trabajando en el corazón de personas de todas las religiones, e incluso de aquellos que no seguían religión alguna. Comencé a estudiar la historia de los testigos de Jehová de forma independiente. Leí libros que la organización prohibía, investigué documentos históricos, conversé con ex-testigos que se habían ido así a más tiempo. Lo que descubrí me chocó aún más. La organización había hecho profecías falsas repetidas veces. Además de 1980, hubo otras fechas profetizadas para el Armagedón que no se cumplieron. Había cambios doctrinales constantes. Cosas que eran verdad, en un año se convertían en luz antigua al año siguiente. Descubrí casos de abusos sistemáticamente encubiertos, no solo en mi congregación, sino en todo el mundo. Descubrí que la organización poseía acciones en empresas de tabaco y armamento, las mismas cosas que condenaba públicamente. Cada descubrimiento era doloroso porque confirmaba que yo había desperdiciado 17 años de mi vida en una mentira, pero también era liberador porque confirmaba que mi decisión de salir había sido correcta. 2 años después de mi expulsión, sucedió algo que lo cambió todo para mí. Recibí una llamada de una mujer que se identificó como periodista investigadora. Estaba escribiendo un artículo sobre abusos en los testigos de Jehová y había conseguido mi contacto a través de una red de ex-testigos. «Doña Carlota», me dijo, «escuché su historia a través de otras personas que usted ayudó. ¿Le gustaría contribuir a un artículo que puede ayudar a otras víctimas?» Acepté participar, pero con una condición. Quería que las 5 niñas que yo había protegido también fueran escuchadas si querían. 3 de ellas aceptaron participar anónimamente. El artículo fue publicado en un periódico de gran circulación y causó un impacto enorme. Por primera vez, el tema de los abusos en los testigos de Jehová fue discutido públicamente en México. Recibí cientos de cartas de personas que habían pasado por situaciones similares. Madres que descubrieron que sus hijas fueron abusadas, ex-testigos que habían sido silenciados, personas que estaban cuestionando pero tenían miedo de hablar. Fue entonces cuando me di cuenta de que Dios me estaba llamando para un ministerio diferente. No tocar puertas para convertir a la gente a una organización, sino ayudar a víctimas de abuso religioso a encontrar sanación y libertad. Comencé a participar en grupos de apoyo, luego a coordinar algunos de ellos. Mi casa se convirtió en un refugio para ex-testigos que habían sido expulsados y rechazados por sus familias. Algunos se quedaban conmigo por semanas o meses mientras reconstruían sus vidas. Era un trabajo difícil, muchas veces agotador. Lidiar con personas profundamente heridas, ayudarlas a reconstruir su identidad y relaciones, apoyarlas a través de la depresión y las crisis existenciales. Pero también era el trabajo más gratificante que jamás había hecho. Cada persona que lograba recuperarse, cada familia que se reunía después de años de separación por causa de la organización, cada joven que encontraba el valor para salir antes de desperdiciar décadas en una mentira, todo eso le daba significado a mi sufrimiento. Aprendí que mi experiencia dolorosa no había sido inútil. Dios había permitido que pasara por aquello, no para castigarme, sino para prepararme para ayudar a otras personas en situaciones similares. Comencé también a estudiar psicología, hice cursos de consejería, me especialicé en trauma religioso. Quería estar preparada para ayudar de la mejor manera posible. Lo más interesante es que mi fe en Dios, lejos de disminuir después de dejar la organización, se fortaleció enormemente. Por primera vez, tenía una relación personal con Dios, no mediada por una organización humana. Podía orar directamente a Él, leer su palabra sin filtros, sentir su presencia sin necesidad de reuniones o rituales.
5 años después de mi expulsión, mi vida había cambiado completamente. Me había convertido en enfermera. Coordinaba 3 grupos de apoyo para ex-testigos de Jehová. Había ayudado a más de 250 personas a reconstruir sus vidas después de dejar la organización. El trabajo en el hospital me trajo una realización profesional que nunca había sentido. Cuidar de personas en momentos vulnerables, ofrecer consuelo en medio del sufrimiento, ser instrumento de sanación. Eso sí era servir a Dios de forma genuina. Mis grupos de apoyo crecieron tanto que necesité alquilar espacios más grandes. Personas venían de otros estados para participar en los encuentros. Creamos una red informal de comunicación entre ex-testigos que se expandió por todo el país. Fue a través de esa red que conocí a don Manuel, un hombre de 48 años que había sido anciano durante 23 años antes de descubrir las mismas verdades que yo. Él había perdido esposa, hijos, casa, todo, pero mantenía una fe inquebrantable en Dios. Nos acercamos primero como amigos, unidos por la experiencia común de rechazo y renacimiento. Él me ayudó a sistematizar mejor el trabajo de apoyo. Creamos materiales educativos. Desarrollamos técnicas de consejería específicas para trauma religioso. 2 años después, nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados por nuestra nueva familia, no de sangre o de religión, sino de corazón, testigos que se habían convertido en nuestros hermanos verdaderos, unidos no por doctrina, sino por amor y experiencia compartida. Con Manuel, montamos una organización no gubernamental, enfocada en ayudar a víctimas de abuso religioso, no solo a ex-testigos, sino a personas de cualquier religión que hubieran sufrido manipulación, abuso o control. Nuestro trabajo ganó reconocimiento. Universidades nos llamaban para conferencias, otros países nos invitaban para consultorías, abogados nos buscaban para testificar en casos de abuso religioso. Pero el momento más emocionante fue cuando Verónica, aquella joven que primero me contó sobre los abusos, trajo a su hija de 12 años para que conociera a la abuela que salvó a su mamá. Mirando a esa niña inocente, sana, libre de los traumas que podrían haber destruido a su madre, supe que todo el sufrimiento había valido la pena. Muchas de las otras niñas que ayudé también reconstruyeron sus vidas. Algunas salieron de la organización, otras lograron quedarse pero se protegieron mejor. Todas me mantuvieron informada sobre sus vidas, sus matrimonios, sus hijos. El hermano Pablo, descubrí años después, continuó con su patrón de comportamiento. Fue transferido 2 veces más por incidentes similares. Finalmente, cuando una madre valiente lo denunció a la policía, fue arrestado y condenado. Pero, ¿cuántos otros niños sufrieron porque la organización eligió protegerlo en lugar de proteger a las víctimas? El hermano Andrés eventualmente perdió su posición de anciano por cuestiones financieras. Aparentemente, estaba desviando dinero de las donaciones. Irónico que haya sido castigado por robar dinero, pero no por permitir el abuso de niños. En cuanto a Ricardo, mi exmarido, se casó de nuevo dentro de la organización. Supe que a veces preguntaba por mí a conocidos mutuos, pero nunca intentó contacto directo. La organización había construido una pared entre nosotros que parecía infranqueable. Mi hermana, después de 12 años sin hablarme, finalmente me buscó cuando su propia hija adolescente comenzó a cuestionar la organización. Fue un reencuentro difícil, lleno de lágrimas y explicaciones, pero que resultó en una reconciliación preciosa. Hoy, a mis 75 años, puedo decir que mi vida tiene un propósito verdadero. Ya no predico de casa en casa intentando convertir a la gente a una religión, sino que abro mi casa para acoger a heridos y desorientados. Ya no distribuyo literatura de una organización humana, sino que comparto la palabra pura de Dios con quien quiere escuchar. Mi fe es más fuerte que nunca, pero es una fe libre, personal, no mediada por hombres que se dicen representantes de Dios en la tierra. Oro directamente al Padre, leo la Biblia con mi propio entendimiento, siento el Espíritu Santo obrando en mí sin necesidad de confirmación organizacional. Construí una nueva familia, más verdadera que la anterior, personas que me aman no por estar de acuerdo con mi religión,
sino por quien soy. Personas que estarán a mi lado sin importar qué dudas tenga o qué preguntas haga. La organización me quitó 17 años de mi vida, mi primer matrimonio, relaciones familiares importantes, pero Dios usó incluso esa pérdida para darme algo mucho mayor: la libertad de amarlo verdaderamente y de servir al prójimo sin esperar recompensas organizacionales. En 2012, recibí una llamada que me emocionó. Era de una mujer joven llamada Valeria, que dijo: «Doña Carlota, usted no me conoce, pero mi madre fue una de las niñas que usted protegió en los 90. Ella siempre habla de usted como la mujer que le salvó la vida». Valeria me contó que su madre, Gabriela, había salido de la organización a los 28 años, se había graduado en psicología y dedicado su carrera a ayudar a víctimas de abuso. Ella siempre dijo que fue inspirada por su valentía, continuó Valeria. Y ahora yo quiero seguir el mismo camino. Casos como este se multiplicaron a lo largo de los años. Hijos de mujeres que yo había ayudado, ahora adultos, me buscaban para agradecer y para continuar el trabajo de protección y sanación. Era como si hubiéramos creado una estirpe de libertadores, personas dedicadas a romper ciclos de abuso y manipulación. En 2017, la Organización de los Testigos de Jehová enfrentó una serie de escándalos públicos relacionados con el encubrimiento de abusos sexuales, casos que salían a la luz en varios países, procesos judiciales, indemnizaciones millonarias. Fui buscada por periodistas de todo el mundo para comentar sobre lo que había denunciado décadas antes. «Doña Carlota», me dijo un reportero de la BBC, «usted fue una de las primeras voces en alertar sobre estos problemas. ¿Cómo se siente al ver que sus denuncias se confirmaron a escala global?». Respondí con honestidad: «No siento ninguna satisfacción por haber tenido razón sobre algo tan terrible. Siento tristeza por todos los niños que podrían haber sido protegidos si me hubieran escuchado en su momento. Pero también siento esperanza, porque finalmente la verdad está saliendo a la luz». En ese momento ya tenía casi 62 años, lejos de jubilarme. El trabajo se había expandido tanto que creamos una fundación oficial con sede propia, un equipo de psicólogos, abogados especializados en casos de abuso religioso. Desarrollamos protocolos de atención específicos para diferentes tipos de trauma religioso. No solo extestigos, sino personas que habían sufrido en iglesias neopentecostales autoritarias, comunidades católicas conservadoras extremas, grupos evangélicos fundamentalistas. Lo que descubrimos es que los patrones de control y abuso eran similares, independientemente de la denominación: aislamiento de la familia y amigos externos, control financiero, castigo por cuestionamientos, uso de la culpa y el miedo como herramientas de manipulación, protección de líderes abusivos en nombre de la reputación de la Iglesia. Creamos manuales de identificación de señales de alerta, folletos para familiares de víctimas, programas de reinserción social para personas que dejaron grupos religiosos controladores. Todo basado en décadas de experiencia práctica y estudio académico. En 2021, fui invitada a hablar en una conferencia internacional sobre libertad religiosa en la ONU, en Ginebra. Nunca imaginé, mis queridos, que una mujer sencilla de la Ciudad de México, que fue expulsada de su religión por leer la Biblia, estaría un día hablando para diplomáticos de todo el mundo sobre la importancia de proteger a los niños del abuso religioso. En mi discurso conté mi historia de forma resumida y terminé con una reflexión. La libertad religiosa no puede usarse como escudo para proteger abusadores. El derecho de practicar su fe termina donde comienza el derecho de un niño a estar seguro. Ninguna doctrina, por más sagrada que sea considerada, justifica el sufrimiento de inocentes. La repercusión fue inmensa. Recibí invitaciones para hablar en universidades, seminarios, conferencias médicas. Mi historia se convirtió en caso de estudio en cursos de psicología, sociología de la religión, derechos humanos. Pero lo que más me enorgullecía no eran los reconocimientos académicos o institucionales. Era saber que cada mes decenas de personas encontraban el valor para dejar situaciones abusivas, inspiradas en historias como la mía. Recibía cartas como esta.
Doña Carlota, vi su video en YouTube y por primera vez entendí que no era normal que mi iglesia me prohibiera hablar con mi familia. Pude salir y hoy estoy reconstruyendo mi vida. Gracias por haber abierto ese camino. O esta otra. Abuela Carlota, soy hija de extestigos que salieron después de leer sobre su historia. Hoy tengo 28 años. Soy psicóloga y trabajo con víctimas de trauma religioso. Quiero que sepa que su valentía salvó no solo a las niñas de su época, sino a generaciones futuras. La tecnología fue una gran aliada en esta misión. Creamos un sitio web con recursos gratuitos, grupos de apoyo en línea, seminarios web semanales. Durante la pandemia de 2020, cuando muchas personas quedaron aisladas con familias religiosas controladoras, nuestros grupos virtuales se convirtieron en una línea de vida para cientos de víctimas. Una de las historias que más me marcó fue la de una joven de 22 años llamada Daniela. Ella era testigo de Jehová de tercera generación. Abuelos, padres, toda la familia en la organización. Comenzó a cuestionar cuando presenció a los ancianos encubrir un caso de violencia doméstica en la congregación. «Abuela Carlota», me dijo durante una videollamada. Leí su historia y entendí que no estoy loca, que es normal cuestionar cuando vemos injusticia. Pero tengo mucho miedo. Si salgo, perderé a toda mi familia, mis amigos, mi empleo en la empresa de un hermano. ¿Cómo tuvo usted el valor? Le expliqué lo que aprendí a lo largo de los años. Hija, valor no es no tener miedo. Valor es hacer lo correcto incluso con miedo. Y recuerda, no pierdes una familia verdadera. Descubres quién realmente te ama incondicionalmente. Daniela tardó 3 años en tomar la decisión, pero finalmente salió. Fue difícil, como siempre lo es. Perdió contacto con sus padres, hermanos, algunos amigos. Pero hoy, 4 años después, ella está graduada en Derecho, especializada en Derechos Humanos y ya ha ayudado a decenas de otras personas en situaciones similares. Doña Carlota, me dijo recientemente, hoy entiendo que no perdí una familia. Gané una familia mucho más grande. Tengo amigos verdaderos, un novio que me ama por quien soy y principalmente tengo paz de conciencia. Son estas historias las que me dan energía para continuar, incluso a mis 75 años. Cada vida transformada, cada cadena rota, cada niño protegido justifica todo el sufrimiento que pasé. En 2024, nuestra fundación cumplió 22 años de existencia. Hicimos una celebración modesta, solo con las personas que formaban parte de nuestra familia expandida. Extestigos, exmiembros de otras religiones controladoras, familiares que se habían reconciliado, profesionales que trabajaban con nosotros. Manuel dio un discurso emotivo. Cuando conocí a Carlota hace más de 30 años, éramos 2 náufragos intentando reconstruir nuestras vidas después de perder todo. Hoy, mirando esta sala llena de personas libres, felices, realizadas, entiendo que Dios transforma incluso nuestros peores momentos en bendiciones para otros. Él tenía razón. Lo que comenzó como una tragedia personal, mi expulsión de los testigos de Jehová, se transformó en una misión que impactó miles de vidas y, lo más importante, abrió el camino para que otras personas no tuvieran que pasar solas por lo que yo pasé. Durante la celebración, hicimos un momento de silencio por las víctimas que no pudimos salvar, por los niños que sufrieron mientras luchábamos para cambiar sistemas corruptos, por las personas que no tuvieron el valor o la oportunidad de buscar ayuda. Pero también celebramos las victorias. Leyes aprobadas para proteger a menores en instituciones religiosas, cambios en políticas internas de varias denominaciones, protocolos de denuncia obligatoria implementados, cientos de abusadores responsabilizados judicialmente. El trabajo está lejos de terminar. Todavía hay mucho abuso religioso sucediendo, muchos niños siendo lastimados, muchas familias siendo manipuladas. Pero hoy existe una red de protección que no existía cuando yo era joven. Hoy las víctimas tienen a dónde correr, tienen quien las escuche, tienen apoyo para empezar de nuevo. Y todo comenzó con una mujer de 38 años
que se negó a quedarse callada cuando vio niñas siendo abusadas, una mujer que eligió leer la Biblia con sus propios ojos, en lugar de aceptar interpretaciones impuestas, una mujer que prefirió perder todo a ser cómplice de la injusticia. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo arrugas, cabellos blancos, marcas del tiempo, pero también veo a una mujer en paz consigo misma, una mujer que puede dormir tranquila sabiendo que hizo lo correcto, incluso cuando le costó caro. Mi historia no es solo sobre salir de una religión, es sobre encontrar el valor para cuestionar autoridades, sobre proteger a los vulnerables incluso cuando nadie te apoya, sobre mantener la fe en Dios incluso cuando perdemos la fe en las instituciones humanas. Es sobre descubrir que la verdad realmente libera, no solo a quien la descubre, sino a todos aquellos que son tocados por esa libertad. Hoy, mirando hacia atrás, no cambiaría nada de lo que pasó. Mis queridos, cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada momento de duda y desesperación fue necesario para transformarme en la persona que soy hoy. Si pudiera volver en el tiempo y dar consejos a aquella Carlota de 38 años que estaba descubriendo las mentiras de la organización, le diría: hija, va a ser mucho más difícil de lo que imaginas, pero también mucho más gratificante. Dios está contigo incluso cuando parece que se ha alejado. Aprendí que cuestionar no es falta de fe, es señal de fe madura. Dios no le tiene miedo a nuestras preguntas. Al contrario, Él nos dio mente para pensar, corazón para sentir, discernimiento para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Aprendí que ninguna organización humana, por más que se diga representante de Dios, está por encima del cuestionamiento. Los hombres son falibles, las organizaciones son falibles. Solo Dios es infalible, y Él se revela a través de su palabra, no a través de literaturas humanas. Aprendí que el amor verdadero no es condicional. Si alguien deja de amarte porque haces preguntas o porque tus creencias cambiaron, entonces nunca fue amor verdadero. Era solo conveniencia, conformidad, convivencia social. Aprendí que proteger a niños inocentes es siempre más importante que proteger la reputación institucional. Cualquier organización que pone su imagen por encima de la seguridad de los niños perdió cualquier derecho de llamarse cristiana. Aprendí que la verdad no necesita protección a través del silenciamiento de críticos. Si algo es verdadero, resiste el cuestionamiento. Si algo que se dice verdadero le tiene miedo a las preguntas, entonces probablemente no es verdadero. Aprendí que Dios puede usar incluso nuestros peores momentos para propósitos mayores. Mi expulsión, que en su momento pareció el fin del mundo, se convirtió en el inicio de un ministerio más genuino que cualquier cosa que hice como testigo de Jehová. Para ustedes que pueden estar pasando por situaciones similares, sea en la religión que sea, les dejo algunos consejos que aprendí con sangre y lágrimas. Primero, confíen en su propia conciencia. Si algo parece incorrecto, aunque las autoridades religiosas digan que está bien, investiguen. Dios nos dio discernimiento para usar. Segundo, no tengan miedo de las preguntas. Las preguntas son el comienzo de la sabiduría. Cualquier líder religioso que desanima el cuestionamiento está escondiendo algo. Tercero, recuerden que Dios es más grande que cualquier organización. Él no vive en edificios o instituciones. Vive en el corazón de quien lo busca sinceramente. Cuarto, si descubren que están en una religión manipuladora, recuerden que salir es posible. Va a ser difícil, va a costar caro, pero la libertad vale cualquier precio. Quinto, cuiden especialmente a los niños. Ellos no pueden defenderse solos. Si ven abuso, hablen. Si ven manipulación, denuncien. Es mejor perder una posición religiosa que ver a un niño siendo lastimado. Aprendí también que el perdón es posible, pero el perdón no significa olvidar o permitir que los abusos continúen. Perdoné al hermano Pablo, al hermano Andrés, incluso a la organización que me manipuló durante años. Pero perdonar no significa que voy a dejar de alertar a otras personas sobre los peligros que enfrenté.
El perdón me liberó del odio que estaba consumiendo mi corazón, pero no me liberó de la responsabilidad de proteger a otras personas de las mismas mentiras y abusos. Hoy vivo una vida plena, con un propósito verdadero, relaciones genuinas, fe sólida en Dios, no en una organización que afirma representarlo, sino directamente en Él. Leo su palabra con libertad, oro con confianza, sirvo al prójimo con alegría. La verdad realmente libera, mis queridos, pero a veces es necesario perder todo lo que creíamos importante para descubrir lo que realmente importa. Una de las lecciones más valiosas que aprendí es que nuestra identidad no puede depender de la aprobación institucional. Durante años, definí mi valía por lo que los ancianos pensaban de mí, por las horas que predicaba, por la posición que ocupaba en la organización. Cuando lo perdí todo, pensé que no era nadie, pero descubrí que mi valor viene de ser hija amada de Dios, no de títulos o posiciones. Descubrí que mi identidad está en quien Él dice que soy, no en lo que las organizaciones humanas dicen. Este descubrimiento me dio una confianza que nunca había sentido antes. Ya no necesito la aprobación de líderes religiosos para sentirme valiosa. Ya no necesito títulos organizacionales para tener propósito. Mi valor es intrínseco, dado por Dios, inquebrantable. Otra lección importante fue sobre la diferencia entre religión y relación con Dios. Durante años, confundí las dos cosas. Creía que servir a Dios significaba servir a la organización, que amar a Dios significaba amar la estructura religiosa. Hoy entiendo que Dios quiere una relación personal, íntima, sin intermediarios. Él quiere conversar conmigo directamente a través de la oración, enseñarme directamente a través de su palabra, guiarme directamente a través de su espíritu. La religión puede ser una herramienta útil para la comunión y el crecimiento espiritual, pero nunca debe convertirse en un fin en sí misma. Cuando la religión se vuelve más importante que la relación con Dios, deja de servirle a Él y pasa a servirse a sí misma. Aprendí también sobre la importancia de la comunidad genuina. Cuando salí de la organización, pensé que había perdido a mi familia espiritual para siempre, y de hecho la perdí. Pero gané algo mucho mejor. Descubrí que la comunidad verdadera no se basa en la concordancia doctrinal, sino en el amor incondicional. No se mantiene a través del miedo al castigo, sino a través del deseo genuino de estar juntos. No exige conformidad absoluta, sino que celebra la diversidad dentro de la unidad. La familia espiritual que construí después de dejar la organización es más fuerte, más profunda, más real que cualquier cosa que experimenté antes. Son personas que me aman con mis defectos, que me apoyan en momentos de duda, que celebran mi crecimiento sin intentar controlarme. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿Doña Carlota no tiene miedo de estar equivocada? ¿Y si la organización de los testigos realmente es la verdad de Dios? Mi respuesta es siempre la misma. Si Dios realmente dirigiera una organización que protege abusadores y castiga a quien los denuncia, entonces ese no sería un Dios a quien yo quisiera servir. Pero conozco al Dios de la Biblia. Él es justicia, amor, verdad, y ese Dios jamás pediría que nos quedáramos callados ante el sufrimiento de inocentes. Además, a lo largo de estos años, he visto tantas evidencias de que la organización no es dirigida por Dios. Profecías falsas, cambios doctrinales constantes, escándalos financieros, encubrimiento sistemático de abusos. Una organización verdaderamente dirigida por el Espíritu Santo no presentaría este patrón de errores y corrupción. Pero incluso si yo estuviera equivocada sobre la organización, y estoy segura de que no lo estoy, aún así no me arrepentiría de la decisión que tomé. Prefiero estar equivocada protegiendo niños a estar en lo correcto siendo cómplice de abuso. Finalmente, aprendí que nuestra historia personal, por más dolorosa que sea, puede convertirse en fuente de sanación para otros. Durante años intenté olvidar el trauma de ser expulsada, el dolor de perder familia y amigos, la lucha por reconstruir mi vida. Hoy entiendo que esas experiencias, por más difíciles que hayan sido,
Me calificaron de forma única para ayudar a otras personas que pasan por lo mismo. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo usar mi historia para transformar el futuro de otras personas. Cada cicatriz se convirtió en una credencial. Cada lágrima derramada se convirtió en fuente de compasión para enjugar lágrimas ajenas. Cada noche de insomnio se convirtió en capacidad de velar por quien está en crisis. Esto no significa que romantice el sufrimiento o que crea que Dios causa dolor a propósito. Significa que creo en la capacidad divina de transformar incluso las peores situaciones en instrumentos de bien. Mi vida hoy es un testimonio vivo de que es posible comenzar de nuevo, incluso cuando lo perdemos todo, de que es posible encontrar un propósito genuino, incluso después de décadas en ilusiones, de que es posible tener una fe sólida en Dios, incluso después de perder la fe en instituciones religiosas. Para cualquier persona que esté leyendo o escuchando esta historia y se identifique con alguna parte de ella, quiero que sepa, usted no está solo. Hay una comunidad entera de personas que entiende su dolor, que celebra su valentía, que está lista para apoyar sus primeros pasos hacia la libertad. El camino no será fácil, pero será verdadero, y al final, descubrirá que la verdad, aunque sea dolorosa inicialmente, siempre vale la pena. Si han llegado hasta aquí, gracias de corazón por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Sé que esta historia puede ser difícil de escuchar, especialmente para quien todavía está dentro de organizaciones religiosas controladoras. No conté esta historia para atacar a personas sinceras que todavía son testigos de Jehová. Muchas de ellas son personas buenas, dedicadas que realmente aman a Dios. La conté para alertar sobre los peligros del control religioso y para ofrecer esperanza a quien está cuestionando. Tampoco la conté para desanimar a nadie de tener fe. Al contrario, mi experiencia me mostró que la fe verdadera, aquella que nace de la relación personal con Dios, es mucho más fuerte y liberadora que cualquier religión organizada. Si les gustó mi historia, por favor, dejen su me gusta y suscríbanse al canal. Muestren que mi historia no fue contada en vano. Y no se olviden de unirse a nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está en la descripción del video. Allí compartimos todos los días historias reales de otras personas que, como yo, descubrieron la libertad después de dejar organizaciones controladoras. En el grupo encontrarán apoyo, comprensión y una comunidad de personas que entienden lo que significa cuestionar, dejarlo todo atrás, comenzar la vida de nuevo. Son historias que los inspirarán, les darán fuerza en los días difíciles, les mostrarán que es posible ser feliz fuera de estructuras religiosas opresivas. Quiero saber de ustedes en los comentarios. ¿Alguien ha vivido algo parecido? ¿Conocen personas que pasaron por situaciones similares? ¿O tienen preguntas sobre cómo superar el trauma religioso? Leo todos los comentarios y respondo lo máximo que puedo. Y para ustedes que están viendo, desde donde estén, ya sea de Oaxaca, de Chiapas, de Baja California o incluso fuera de México, dejen en los comentarios de dónde están viendo esta historia. Cada comentario calienta el corazón de esta señora y me muestra que nuestro mensaje de esperanza está llegando lejos. Para quien está pasando por situaciones similares en este momento, quiero dejar algunas palabras de aliento. Ustedes son más fuertes de lo que imaginan. El valor que necesitan ya está dentro de ustedes. A veces, solo necesita ser despertado. No tengan miedo de hacer preguntas, no tengan miedo de seguir su conciencia, no tengan miedo de proteger a los niños, aunque les cueste caro. Y principalmente, no tengan miedo de buscar la verdad a donde quiera que los lleve. Recuerden, la verdad puede doler al principio, pero siempre libera al final. No tengan miedo de cuestionar, de buscar, de pensar por sí mismos. Dios nos dio mente para usar, corazón para sentir, conciencia para discernir. Y para quien está sufriendo ahora, ya sea por abuso religioso, por rechazo familiar, por pérdida de identidad después de dejar una religión, sepan que no están solos. Hay una comunidad entera de personas que entiende su dolor
y está lista para ayudar. La vida después del control religioso puede ser incierta, pero es genuina. Puede ser solitaria al principio, pero es libre. Puede ser cuestionadora, pero es honesta. Y principalmente, puede ser mucho más rica y significativa de lo que imaginan. No dejen que el miedo los paralice. No dejen que el chantaje emocional les impida seguir su conciencia. No dejen que las amenazas de pérdidas los hagan ser cómplices de la injusticia. Recuerden la historia de Verónica, de aquellas 5 niñas que protegí, de los cientos de personas que ayudé a lo largo de los años. Todas ellas encontraron felicidad y propósito después de dejar situaciones abusivas. Ustedes también pueden encontrarlo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en su propia jornada de búsqueda por la verdad. Y recuerden, la verdad no pertenece a ninguna organización humana. Está disponible para todos los que la buscan sinceramente. Nuestra fundación continúa activa, ayudando a personas que salen de religiones controladoras. Tenemos psicólogos especializados, abogados que entienden casos de abuso religioso, grupos de apoyo presenciales y en línea. Si necesitan ayuda, no duden en buscarla. También mantenemos un archivo de recursos educativos gratuitos, folletos sobre señales de control religioso, guías para familiares de víctimas, protocolos de seguridad para quienes quieren salir de organizaciones peligrosas. Todo disponible en nuestro sitio web. Nos vemos en el próximo video, donde les contaré más historias de superación y libertad. Les hablaré sobre otras personas valientes que eligieron la verdad en lugar de la conveniencia, que protegieron a inocentes, incluso pagando un precio alto. Hasta entonces, quédense con Dios y mantengan sus corazones abiertos para la verdad, a donde quiera que los lleve. Recuerden, ustedes son amados incondicionalmente por el Creador del universo. No necesitan la aprobación de ninguna organización humana para tener valor. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes y gracias por ser parte de mi familia virtual. Juntos, continuaremos luchando por la protección de los vulnerables y por la libertad de todos los que buscan la verdad. Que la paz de Cristo, que excede todo entendimiento, guarde los corazones y mentes de ustedes y que la verdad continúe liberándolos hoy y siempre. Quédense en paz, mis queridos. Hasta el próximo encuentro.